Feliz sábado para todos. We're here in Martinique. Estamos en Martinica I want to welcome everybody to our Sabbath study together. y me gustaría darles la bienvenida a nuestro So estudio sabático. Abriremos entonces con una palabra de oración. Holy God, we thank you. Santo Dios, You've done agradecemos so much for us. que has hecho tanto por nosotros. The blessings that we receive Las bendiciones que cannot recibimos number. no las podemos enumerar, But what we do know pero lo que sí sabemos is that the work of our Lord and Savior es que la obra de nuestro Salvador changes us, nos cambia, changes the world, cambia el mundo and changes the course of history. y cambia también la causa de la historia. As all these elements come together, A medida que todos estos elementos se we, juntan, the world, nosotros, el historical mundo, events, los eventos we ask históricos, that our will might align with your will. pedimos para que nuestra voluntad se coordine con tu voluntad, Our minds with your mind. se alinee con tu voluntad, nuestra In mente Jesus' con tu name, mente. amen. En el nombre de Jesús, amén. I want to begin our study today Me gustaría iniciar el estudio de hoy with a Spirit of Prophecy quote, con una cita del Espíritu de Profecía which is taken from First Selected Messages, page 344, paragraph 1. que tomé del libro Tomos Selectos, tomo 1, página 344, párrafo 1. I'm not sure if we're going to be interactive today, hopefully. No sé si el estudio será interactivo, yo esperaría que sí, espero que sí. If not, then I'll do most of the talking. Si no, pues me tocará a mí hacer toda la charla, el discurso. So we'll read the passage together. Leeremos el pasaje juntos Hopefully the translators have it translated by now. y espero que los traductores ya lo I'll read the tengan whole traducido, paragraph. It's quite short and it will give them time to catch up. traducido para este momento. Vamos a leer todo el pasaje, así que les dará tiempo As para I read, estar al día. Mientras what I want leo, each of us to focus upon lo que me gustaría es que todos nos concentremos en is the work of the Godhead that's being done for us. la obra de la deidad que está siendo ejecutada en nuestro And favor. maybe we haven't looked carefully or closely at the work that they do for us. Y tal vez no hemos visto o no hemos estado The atentas, reason why it's atentos a important la obra to que know están haciendo por the names nosotros y la razón por la cual es tan importante conocer los is nombres because they each do a different work. es porque cada uno de ellos está haciendo una obra distinta. It's their will, Es su and voluntad it's our duty, our obligation to be in line with their will. y es nuestro deber y obligación estar alienados con su voluntad, Christ, our mediator, alineados. and the Holy Spirit are constantly interceding in humanity's behalf. But the Spirit pleads not for us as does Christ, who presents his blood shed from the foundation of the world. The Spirit works upon our hearts, drawing out prayers and penitence, praise and thanksgiving. The gratitude which flows from our lips
is the result of the Spirit striking the chords of the soul in holy memories, awakening the music of the heart. Dice, Cristo, nuestro mediador y el Espíritu Santo están constantemente intercediendo en favor de la humanidad, pero el Espíritu no intercede por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu obra en nuestros corazones suscitando oraciones y arrepentimiento, alabanza y acción de gracias. La gratitud que bota de nuestros labios es el resultado de que el Espíritu hace vibrar las cuerdas del alma con santos recuerdos, despertando la música del corazón. As is usual when considering the work of God, Usualmente cuando se considera la obra de Dios, God, the plural, Dios en plural, the person who is often identified as either the father or the king la persona que usualmente se identifica como bien sea padre o el rey, is often in the background and is not es, discussed. a menudo se encuentra en el trasfondo, detrás del telón, no se That menciona. person Esa persona who sits on the throne, que se sienta en el trono, for many people, is a mysterious being para muchas personas es un ser misterioso, because that person hides themselves porque esa persona se oculta behind what some people might call glory or light or a cloud. detrás de lo que algunas personas pudieran decir, una gloria, una nube o una luz. And between the three persons of the Godhead, Y entre las personas de la it's the deidad other two that seem to come to the forefront son las otras dos personas que deciden dar in un the paso salvation adelante of human beings, en la salvación del ser humano, or what Adventists would call the great controversy. o en lo que el adventismo diría la gran controversia. I'm sure we all know Seguramente todos sabrán, when we read, particularly the Spirit of Prophecy, cuando leemos particularmente el espíritu de in profecía, the creation of humanity, que en la creación de la humanidad, one person of the Godhead is not really mentioned. una persona de la deidad no se está I assume we haciendo all know who mención that de, is, y asumo que sabremos quién es, the de Holy quién se Spirit. trata, y es del So, Espíritu in the Santo. creation of humanity, the Holy Spirit seems to be in the background, not mentioned. Y en el caso de la creación de la humanidad, pareciera que el Espíritu Santo está detrás del telón porque no se hace mención del Espíritu Santo, But once the fall happens pero una vez ocurre and a plan of recovery is implemented, y un plan de respaldo se implementa, then you see the Holy Spirit coming to the forefront. una vez que ocurre ese fallo, vemos al Espíritu Santo saliendo So adelante, that's the dando un paso backdrop adelante. of this paragraph. Así que ese vendría a ser el contexto, el trasfondo de este So it pasaje. deals with Christ. Así que lidia con Cristo, Guess we should say the Christ pudiéramos decir aquí el Cristo and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. And what I want us to see Lo que me gustaría que viésemos as we consider both persons a medida que consideramos ambas personas, is, even though we might understand each of the three people in the Godhead to be coexistent and equal, sea como lo veamos, si vemos a estas tres personas de la deidad coexistiendo y como equally coiguales, powerful, igualmente poderosas,
of one mind, one heart, o de una misma mente o de un mismo yet corazón, see that they take on different roles. aún así vemos que cada una toma un I rol want us to be diferente. clear, Y me gustaría not only in this ser study, claro, no solo en este estudio, because we won't really be able to talk with each other. sino porque ya tuvimos la posibilidad de hablar unos con If you otros, leave the study and you meditate upon this passage, sino que a medida que vas viendo este pasaje y vas en este estudio, we all need to be clear desarrollando este estudio, of the different roles that they have and the work that tenemos, they do. tenemos que estar claros en la obra que hacen, en la obra que desempeñan. Give me 1 second. My electricity is not connected. Fallo técnico Test it here. que no puede, que tiene Unplug un it. fallo de electricidad. I know. So good now. Yes. Vamos todo bien, sí. Apologize for that delay. Me So we disculpan por have esa demora. two persons of the Godhead. Tenemos entonces a dos personas And I parte de la want us to be deidad clear on the different roles that they have. y me gustaría estar claro en los diferentes roles que aquellas tienen. Christ, our mediator, and the Holy Spirit are constantly interceding in our behalf. Dice, Cristo y el Espíritu Santo están continuamente intercediendo en favor de la humanidad. So, can anybody tell me what intercede means? ¿Alguien pudiera decirme qué quiere decir intercediendo o interceder? ¿Qué quiere decir eso, interceder? Feel free to use a dictionary if you like. Siéntanse libres de utilizar un diccionario si lo quieren, así, si desean. Sorry, what was the word? ¿Pero qué Plead. significa? Rogar. So, to plead or to speak Así que sería rogar o on hablar behalf of somebody. en, en favor de alguien o por We all alguien. okay with that definition? ¿Estaríamos bien entonces con esa definición? Did we say plead or what was the other word? Speak, yes. I'll use the word Dijimos speak. rogar o, ¿cuál era la otra palabra? Hablar. Sí, usamos la palabra hablar entonces. On behalf of someone. Hablar en favor de alguien o por alguien. So hopefully we're okay with that. Espero que estén de And it acuerdo con says who eso. that someone is. Y te dice quién es ese That's alguien. us. Sería nosotros. Okay, hopefully we're okay with that. Espero que estén todos de acuerdo So con Christ eso. and the Holy Spirit are going to speak on our behalf. Así que tanto Cristo como el Espíritu Santo van a hablar en nuestro favor o So por nosotros. the question is, Así que ahora surge la pregunta, to whom? ¿a Who are quién they le hablan? speaking to ¿A quién le están hablando when they speak on our behalf? cuando hablan en nuestro Someone favor? said plead. O como alguien dijo, Who are they ruegan. pleading to on our behalf? ¿A quién le ruegan en nuestro favor o por nosotros?
a So I'm just Dios. going to use the word God. Así que voy a utilizar esta palabra, So we have Dios. God, Christ, and the Holy Spirit. Tendríamos entonces a So Dios, we all know that Cristo y each el one Espíritu is Santo. God Así que cada uno sabe que cada uno de ellos serían Dios in their own right. en su propio derecho. But I'm going to use the term Christ, Holy Spirit, and God. Pero yo voy a utilizar este término, Cristo, Espíritu Santo y Dios. So they're going to plead on our behalf to God. Así que ellos van a orar en nuestro favor ante Dios. Then it says, but the Spirit pleads not for us as does Christ. Y más adelante dice, pero el Espíritu no intercede por nosotros como Cristo lo hace. So this pleading Así que este is different. rogar, So we'll este call ruego es Christ diferente, intercession 1 and the Holy Spirit intercession 2. por lo que ahora yo le voy a llamar a la intercesión de Cristo intercesión 1 y a la del Espíritu Santo intercesión 2. So they're both pleading to God, Así que ambos o ambas estarían orando a but Dios, their pleading is different. pero la forma en que ruegan es diferente. By the way, Por cierto, it doesn't tell us in the passage who the person that they're pleading to is. tampoco nos dice en el pasaje a quién es que están rogándole, a qué persona, Just want to make that clear. solamente para tenerlo So claro allí. we've made an assumption Así que estamos haciendo una that it's suposición God that they're pleading to, de que es a Dios a quien le están rogando. and I agree with that assumption, but I want to make it Y, clear that it is an assumption. y concuerdo con esa aseveración o suposición. Sin embargo, quisiera clarificar de que es solo una suposición. When we use the word assumption, Cuando utilizamos la palabra suposición, often when people use the word logic, a menudo la gente lo vincula con la class palabra lógica. assumption with logic, Y tú puedes entonces vincular suposición con we can lógica. tend to think that logic is a fact Y a veces llegamos and a, an assumption is, we'll call it a guess. a veces hacemos esta diferenciación entre lógica siendo un hecho y la suposición And siendo una, I want to em, suggest that an eh, assumption can be very strong. ¿qué es? For scientists, Em, you might call it a bueno, thesis, para un científico tú le puedes decir una tesis, tú puedes and adivinar, logic, guess, adivinar. Y lógica, if you use logic, si utilizas la it lógica, doesn't mean it's correct. no quiere You can decir do que things in a very es, logical way and still do things wrong. no quiere decir que la lógica sea 100% siempre Let's be correcta. A clear on veces that. tú puedes seguir pasos lógicos y inclusive So they're both estar pleading, mal. but they're different. Ambos o ambas ruegan, So pero el ruego es if diferente. you all have the passage in front of you, No sé si tienen el pasaje delante de if you don't, ustedes. Si no lo I'll just tienen, have my translator read it again. voy a dejar que entonces mi traductor lo lea We'll read nuevamente. in English. We'll read the first sentence, Leeremos entonces la primera oración which ends en el with the word inglés. thanksgiving in the English. Go ahead. Aquí en el inglés se utiliza la palabra agradecimiento. Mm, ujú. Ok, que yo la tengo que leer. Bueno, el Espíritu obra en nuestros corazones So suscitando oraciones y it gives us some arrepentimiento, information alabanza y about acción de gracias. Christ's. It uses the word intercession. So what is Christ's intercession based on? ¿En qué se basa entonces esta intercesión de Cristo?
Okay, so the intercession of Christ is based upon blood. La intercesión de Cristo está basada en sangre. Ujú. And I'll put a symbol of a cross here because it's Christ's blood. Voy a dibujar aquí el símbolo de la cruz. ¿Por qué? Porque es la sangre de That's the Cristo. basis of Christ's intercession. Esa sería la base de la intercesión de Jesús de Cristo. And this blood Y esta sangre has been shed. That means it's been poured out. está siendo esparcida, So Jesus derramada. bled. Así que Jesús sangró. And it tells you when that bleeding begins. Y te dice dónde comienza ese sangrar, dónde comienza ese It's proceso de about sangrar. 4,000 years before most people think that the bleeding happens. Y incluso fue 4000 años antes de lo que la mayoría de la gente pensaría que ocurrió So ese we proceso de all sangrar. acknowledge, because I put a symbol of a cross here, Así que todos hemos llegado a la conclusión, porque coloqué that aquí the el símbolo de la bleeding cruz, happened 2,000 years ago in Jerusalem de que ese proceso de sangrar ocurrió hace 2000 años en under Jerusalén, the command of, we'll call it Caesar bajo el reinado de lo que le llamaríamos, vamos a decir or César, pagan Rome. o la Roma pagana. That's when the crucifixion happened, and that's when the blood was spilt. Allí fue cuando ocurrió la crucifixión y allí fue cuando se comenzó a derramar la sangre. Mm. If you were to read the story of the crucifixion, Ahora, si tú fueras a leer nuevamente la historia de you'd la see crucifixión, that a Roman soldier pierces Jesus and blood flows out. verás de que un soldado romano perforó el costado de Cristo y salió sangre. And there's a lot of symbology or prophecy in that, just in that small snippet of a wider story. Hay mucha profecía detrás de ese pequeño fragmento de una historia mucho más amplia. For the translators, snippet means a small part. Para los traductores, fragmento es una parte pequeña. So it doesn't say that in the passage. Ahora, eso no lo dice en el pasaje. It says that the blood was shed at the very beginning. Aquí en el pasaje dice que la sangre se comenzó a derramar al comienzo, al mismo So principio. the intercession is based upon blood. Así que la intercesión está basada en sangre, en la I'm sangre. going to use the word spilled. Yo voy a utilizar esta palabra, derramar o esparcir. Before I use the word shed, now I've just used spill. Ok. Antes So utilicé la that palabra blood derramar, was ahora la spilt palabra or shed, esparcir. not at the Esa palabra. cross. Ajá. So when was it spilt? ¿Cuándo se comenzó a derramar esa sangre? Porque no I fue know en la that it cruz says ahora. in the passage. Ahora les pregunto, ¿cuándo se comenzó a derramar? Yo sé lo que dice en el pasaje. So I know it's what it says in the passage, Yo sé lo que dice en el pasaje. but tell me when that was. Díganme, ¿cuándo eso comenzó? What waymark would be put there? ¿En qué hito ustedes colocarían Here's allí? the cross. Aquí está la cruz. I've already said that that was 2,000 years ago. Ya les dije que eso ocurrió hace 2000 This is años today, y este de aquí al final and I gave the sería number of 4,000. nuestro tiempo. Y también mencioné el número 4000. Okay, so someone has said it's sin. Alguien mencionó que desde que comenzó el pecado, Anyone else have a thought? ¿alguien más tiene algún pensamiento? So, as you're thinking, the question I'm asking is, Pregunta que les hago es, when was the blood spilt? ¿cuándo fue que se
derramó la sangre. So what we're trying to understand is what the foundation of the world means. So if no one else has any thoughts, Si nadie tiene algún otro pensamiento, Marilyn? At, at Eden. en el So Edén. I've got sin here. Aquí tengo la palabra You know Edén. sin happened in Eden. Y sabes que el pecado ocurrió en el Edén. When you say Eden, Cuando dices oh, Edén, one second. When you say Eden, cuando dices Edén, if on the board, do you mean here or here? en la pizarra, ¿a cuál de los dos te refieres? ¿Aquí antes del Before pecado o después del or pecado? that the second question is at sin. O la segunda Before. pregunta sería en el pecado, ¿antes o después? So Marilyn says the blood was spilled before sin happened. Bueno, ahora Marilyn dice de que ese derramamiento de sangre ocurrió antes de que aconteciera el I'll pecado. extend the line Voy entonces a extender un poco la línea and I'll put Eden here. y voy a escribir aquí Edén. Carry on. Continúa. One second. Segundo. So Adam and Eve, Adán y Eva. so Marilyn said Marilyn dijo that the marker, this way mark that she has put, que este hito que is ella when they sacrificed the lamb. tiene aquí es cuando se Adam and sacrifica el Eve. cordero por But Adán y you Eva. know Pero the sabes sacrifice que el sacrificio is here after sin. ocurre aquí, es Okay. después del pecado. So ¿Ok? have another go. Así que te doy otra chance. As you, I'll help you a little bit. Te ayude un poquito. So the statement is foundation of the world. La, So you tell me la, now pre- what you think that means. la oración es So I'm going to fundación del erase that mundo. and I'm going to erase Eden. Fundación del mundo. Ahora tú me tienes que explicar qué quiere decir esa oración. Voy a borrar aquí la palabra Edén. Ahora explícame. Creation. Creación. So that's on day 6. Eso ocurre en el día 6. Okay? That's when you think the blood was spilled. Allí es donde tú crees que la sangre fue derramada, Robert? Robert. Okay, so you're going to not have sin. You're going to change your mind. ¿Vas a cambiar de opinión o So originally you said it was at sin. al principio dijimos que fue en el pecado? So now you want to change your mind? ¿Ahora quieres cambiar de opinión? Okay, so I'm going to erase sin. Voy a borrar aquí la palabra entonces pecado. Marilyn said creation, Marilyn dijo creación and now you're saying heaven. y ahora estás diciendo cielo. Is correct? Okay. ¿Está bien? Ah, bueno. Anyone else? ¿Alguien más? So people read Genesis chapter 1 differently, Las personas leen el capítulo 1 de Génesis de manera diferente and I'm assuming most of you y voy a asumir que la mayoría de ustedes understand that there are 6 days of creation, entiende que hubo 6 días de creación, but sometimes people are not sure pero a veces las personas no están seguras of what was happening before day number 1. antes del día 1. ¿Qué pasó I'll antes del call día it 1? day 0. Le voy a llamar día 0.
So por decir algo. obviously you can't have day zero, Obviamente no puedes tener un día cero, but we'll just call it that. pero le vamos a decir así. And if you read Genesis 1, Y si leen Génesis 1, does the earth exist ¿acaso la tierra existe before day number 1? antes del día 1? Is the earth there before number 1? ¿Está la tierra ahí antes del día número 1? Well, Stephanie says Ste- yes. Stephanie dice que sí. Anybody say no? Alguien que diga que no, No? ¿no? Sarah says no. And everyone else is saying yes. Y el resto dice que So sí. we're just going Alguien to dijo slightly que no y el detour and resto go que to sí. Genesis 1. Así que bueno, vamos a ir a profundizar en función de eso. Vamos a ir un momentico a Génesis 1. So it's in verse 2. Se encuentra en el verso 2. It says the earth didn't have any, we'll call it any shape. Dice que la tierra, vamos a decirlo así, no tenía It was forma, empty estaba vacío and there was darkness y había oscuridad. upon the face of, it calls it the deep Sobre la faz de, le vamos a or llamar the el vacío, abyss el abismo, el vacío, el or the abismo. void. Eso, el vacío. And it tells you what that deep specifically is. Y te dice qué quiere decir eso, abismo, vacío. Sarah, what do you think the deep is? Sara, ¿qué crees tú que significa ese abismo, vacío? I think it tells you in the verse. Creo que el versículo te lo dice. We'll go with Sarah. Vamos a ir primero con Sara. What does, yes, it says there was darkness over the face of the deep. Dice que había oscuridad en la faz del abismo. And my question is, what is the deep? Y ahora mi pregunta es, ¿qué es ese vacío? The void, emptiness. Vacío, algo Read the desolado. second half of the verse. Ahora, si te vas a la segunda parte del versículo, Uh, water. agua. I'm suggesting Yo the sugiero deep que el vacío is a reference to the water. es una referencia directa al agua. It's called a void. Se le llama el vacío, It's called the deep. se le llama la profundidad o It's las water. profundidades. So before Simplemente day es number agua. 1, Así que antes del día 1, before there was any light, antes de que hubiese luz, there was this earth that was with water. había una tierra llena And then in completamente de verses agua. 3 and 4, Y luego en los versículos 3 y that's when versículo light 4, is created. allí es cuando se crea la luz And that's day number 1. y ese vendría a ser el día 1. Once you have the compartmentalization of night from day, that's number 1. Una vez que ya tú tienes esa división entre día y noche, eso vendría a ser el día 1. Before that, Pero antes de there's eso, only darkness solo había oscuridad and an earth exists y la tierra existe, and it's just water. pero es solo agua. Does that sound okay? ¿Les parece bien eso? So in our passage that we're reading, Así que ahora, en el pasaje que estamos leyendo, it uses the term utiliza el término foundation fundación of the earth. de la tierra. Ah, Now we know that the word foundation means the very thing at the bottom. ahora sabemos de que la palabra fundación quiere decir lo que está en el mismo comienzo, bien en el fondo, Everything's built upon. sobre lo cual todo lo demás se construye. Está hablando del pasaje So de in the imagery of Genesis 1, Mensajes Selectos 1.
Así que en la simbología de Génesis 1, the foundation of the earth la fundación de la tierra, is its very beginning, su mismo inicio, su mismo comienzo. and that was before day number 1. Y eso fue mucho antes del día 1. So I would suggest Así que sugeriría that when the blood was spilt, que cuando se derramó la sangre, it was before day number 1. tuvo que haber sido antes del día So 1. we might have different opinions, Tal vez tengamos diferentes opiniones. and if we're going to say it was before day number 1, Y si fuéramos a decir de que fue antes del día 1, that means before creation. eso quiere decir que sería antes de la So the creación. blood was spilt before creation, Sí que la sangre fue derramada antes de la creación. and that means even the creation of the planet as we know it. Y eso quiere decir antes de la creación del planeta tal como lo So conocemos. that spilt blood, Así que ese derramamiento de sangre o as it sangre says on our derramada, timeline, tal como lo escribimos aquí en nuestra línea de tiempo, must have happened in heaven. tuvo que haber acontecido en el cielo. So we need to understand that as poetic language. Así que tendríamos que entender eso, bien sea en el lenguaje poético. So someone spoke about creation. Alguien habló So sobre it's la not the creación. literal creation in Genesis 2, No es la creación literal de Génesis 2, but this spilling of the blood happens in heaven when creation is discussed. esto ocurrió You're entonces familiar with that story. en el cielo cuando la creación Two estaba people of the Godhead go into a meeting, en discusión. Y sabemos cómo era esa historia. Dos personas de la have a deidad discussion, tuvieron una reunión, tuvieron una and discusión they decide y decidieron everything that's going to be done. qué era lo que se iba a hacer, cómo se iba a llevar a They cabo say todo. if something happens that goes wrong, Y dijeron, si algo pasa y llega a pasar algo malo, Jesus, the Christ, Jesús, Cristo, will give his blood for humanity. iba a dar su sangre por la Not just for humanidad, humanity, no solo por la humanidad, for the whole universe. sino para todo el So universo. the blood was spilled long before we sinned. Así que la sangre, según esto, fue derramada antes del pecado. And if that's the case, Y si ese fuese el the caso, blood was spilled la sangre, before Lucifer la sangre fue derramada became Satan, antes de que Lucifer se volviese before there was war Satanás, in heaven. antes de la guerra en el cielo. Hopefully, we're all okay with that. Espero que todos estén de acuerdo con eso, estén bien con esa idea. So the question is, how did it happen? Ahora, la pregunta es, ¿cómo And pasó? I said it's poetic language, Les dije que es lenguaje which poético, you which you may think is a surprise, lo que tal vez les tome por but you are sorpresa, familiar with it. pero ya están familiarizados con ese So lenguaje. earlier, Marilyn said, Antes, Marilyn dijo, first Robert said sin, then em, Marilyn said that the sacrifice. ok, al principio ella dijo que era en First el pecado, sacrifice. luego ella dijo, no, fue en el primer So sacrificio, si lo why would recuerdan. Marilyn mark the first lamb that was sacrificed? Ahora les pregunto, ¿por qué fue que Marilyn marcó desde el primer cordero sacrificado? ¿Por qué? What did she see? ¿Qué vio ella? Did you know about Ustedes that lo saben, sacrificing of the lamb? en relación a ese sacrificio What did del that cordero. mean ¿Qué significaba? ¿Qué significa? for you, Sarah? Para ti, Sara, ¿qué significa? Le sacrifice.
Cela rappelle le sacrifice de Christ qui va à venir. Representaba Christ el the sacrificio de sacrifice. Cristo. Good. Bien, So you can see why she chose that. ahora ya pueden ver por qué fue que ella eligió ese You momento. know, a Ustedes lamb sabrán is not Jesus, que un cordero no es but it's a Jesús, symbolic representation, pero es una representación simbólica, or what the Bible will call o como le llamaría la Biblia, a promise. una promesa. So when the lamb is sacrificed, Así que cuando se sacrifica el that's a cordero, promise. eso es una With promesa. that? ¿De acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ok. She said, yes. So what is the promise? Entonces, ¿cuál era la promesa? Keep the mic. What is the promise ¿Cuál es la of promesa that lamb dying? de ese cordero muriendo? You finish the sentence. It's a promise of. Termina la oración. Es una, Oui, de sauver l'humanité. ¿representa qué? Ah, pardon. Save humanity. Let's do it. Mm. A proper comparison. The lamb spilling its blood Vamos a hacer una comparación apropiada. El cordero derramando su sangre is a promise es una promesa that que Va venir en fait, se sacrifier sous la croix du calvaire. That Jesus will come que Jesús and sacrifice his iba a life venir in 31 AD. y Good. sacrificar su vida en el año So- 31. the sacrifice of the lamb Así que ahora el sacrificio del is a cordero promise es una promesa that 4,000 years later, Jesus will do the real thing. de que 4000 años antes de Cristo Jesús iba a ser la cosa real, el sacrificio real. When ¿Estás bien así? prophets speak about that promise, Cuando un profeta o una profeta habla de esa depending upon the promesa, point they want to make, dependiendo del punto que quieran hacer, they mark the beginning marcan el comienzo, where Marilyn did at the sacrifice, como lo hizo Marilyn but en el sometimes they sacrificio, mark it in a different place. pero a veces lo ubican en un lugar diferente, The promise. la promesa. And you can mark the promise when Jesus gave his word. Y tú puedes marcar esa promesa desde el momento en que Jesús dio su palabra To God, a Dios, that if something went wrong, que si algo fallaba, si algo iba mal, Jesus would come as a human and spill his blood. Jesús iba a venir como humano y iba a derramar su sangre. They decided Ellos if things decidieron went wrong, que si las cosas iban mal, it'd be a bad idea sería una mala idea for Jesus to come at the beginning de que Jesús viniese al comienzo, in Eden. en el Edén. And that's a different study of why it was a bad reason. Esa es un estudio diferente del por qué era una mala razón. So they decide Así que ellos decidieron we'll wait 4,000 years before Jesus comes. que iban a esperar 4000 años antes de que Jesús llegase. We're all humans Somos humanos and we live in the present. y vivimos en el We presente don't have much faith. y no tenemos mucha fe Things we can't see and touch. en cosas que no podemos ver y tocar. So to keep the promise alive Así que para mantener una promesa that was made viva in heaven, que fue hecha en el cielo, the Godhead la deidad came up with a plan. salió con un plan. And the plan is what Marilyn said. Y el plan fue el que dijo Marilyn, Sacrifice of a lamb, el sacrificio del cordero, which is going to happen for 4,000 years. que fue lo que ocurrió 4000 So años, that's how we can mark the shedding of the blood at the foundation. que fue lo que comenzó
lo que duró por 4000 años. Allí es donde podemos marcar el fundamento, ¿ya? El derramamiento de sangre en el cielo. Espero que estén todos Now, then de he acuerdo talks con about eso. the Spirit. Luego nos habla del Espíritu. So we've done Christ's. Ya hicimos we la did parte the de Spirit. Cristo, ahora vamos a lidiar con la The parte del Spirit Espíritu. works upon our hearts. Mm, El Espíritu obra en nuestros corazones, Interceding of the Spirit así que la intercesión del Espíritu works upon our hearts. obra en nuestros corazones And then it says, drawing y, out prayers. y luego dice suscitando oraciones. Where did the prayers come from? ¿De dónde salen esas oraciones? Hopefully it's not a trick. It wasn't meant as a trick question. Espero que no sea una pregunta capciosa, una pregunta Where did the prayers difícil. come from? ¿De dónde surgen esas oraciones? ¿De dónde salen? Okay, so it's from the human, not from the Entonces, spirit. viene del humano, no del You espíritu. agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? Where? Ahora, ¿dónde? Here? Aquí, In the heart. en el corazón. Good. It Bien, says the spirit works upon the heart. dice, el espíritu obra en nuestros It corazones. actually says it in the passage. The answer's there. Les puedo decir que la respuesta está ahí en ese pasaje. Drawing out, which means to pull, Suscitando, lo que quiere decir, to jala, extract. extrae. The Holy Spirit is going to extract prayer. El Espíritu Santo va a sacar de ti una oración, oraciones del corazón. The grammatical structure of the sentence demands that. La estructura gramática de la oración demanda que sea entendida así. Even in French, yes? Hasta en francés, ¿sí Okay. o no? So Ok. the prayers come from the heart Así que las oraciones salen del corazón and something else comes from the heart. y algo más también sale del corazón. Penitence. Dice el arrepentimiento. Okay. So what is penitence? Ahora, ¿qué quiere decir In arrepentimiento o different penitencia? languages, it can have slightly different connotations. Ahora, en diferentes lenguajes tal vez esto tenga alguna connotación ligeramente diferente. I'm going to call it sorry. Yo le llamaría We okay with that? arrepentimiento o Yeah, pedir or regret disculpas even in English. Yeah. o Sorry, incluso regret in French, but we arrepentirse. say regret as well. Bueno, So, arrepentirse, vamos a utilizar in the arrepentirse. heart, En el Holy Spirit is corazón, going to pull out prayer and it's going to pull out sorrow. del corazón el Espíritu Santo va a sacar tanto oraciones como arrepentimiento, tristeza, remordimiento. And it's also going to pull out praise, También va a sacar de allí alabanza and it says thanksgiving. y dice también acción de gracias. We'll say thank you. Vamos a decirle a esto gracias, agradecimiento. The gratitude which flows from our lips. La gratitud que surge de nuestros labios, So now it speaks about que brota our mouth. de nuestros labios. So the prayer, the sorrow, the praise, the thank you Así que las oraciones, el arrepentimiento, alabanzas y las acciones de gracias is extracted or pulled out from the heart que es sacado o extraído del and corazón comes to the mouth. y sale por la boca. Is the result of the Spirit's striking the chords of the soul. Y dice que es el resultado que el Espíritu hace vibrar las cuerdas del alma. We've got heart, we've got lips, and now we've got soul.
tenemos entonces corazón, labios y ahora nos dan esto, alma. What is the soul? ¿Qué sería el alma? ¿Qué es el alma? Now, in English, the word soul is a very, I'm going to call it tricky or unusual word. Ahora, en el inglés, la palabra alma es una palabra bastante engañosa o It can mean difícil different things. de entender porque puede significar múltiples cosas. So you have to be careful Así que tienen que tener cuidado that you don't jump to Genesis, de que no se vayan ahora al Génesis which says humans became living souls. y vean allí en Génesis que el ser humano se tornó un alma viviente, And that just means living creatures or beings. porque en ese momento simplemente significa criaturas vivientes o seres vivientes. In this context, Pero en este this contexto, passage, en este pasaje, what is the chord? ¿qué es cuál es el significado? ¿Qué quiere decir Somebody say esto? something? Cuerda, chord, cuerda. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué quiere decir cuerda en ese pasaje? Sonia, you saying something? Je pensais que c'était le sang, mais Se fue el audio. Center. Se le fue el audio a la anciana Parmenides. In this paragraph, what else is at the center? Algo que está en el centro, en este pasaje. ¿Qué es? ¿Qué más está en el centro? Who's going to say something? Des souvenirs, non? C'est pas... ¿Alguien iba a decir algo? Repeat. OK, Re- souvenir. Repite, por favor. Es un souvenir, Memories. un recuerdo. Where are memories held? ¿Dónde se guardan los recuerdos? ¿En qué parte? Mm, In the heart. En el corazón. So chord is so not chord. I didn't know why I shouldn't have wrote chord. It should be soul. No sé por qué escribí cuerda, debería de ser Soul alma. is the same Alma, thing as heart. alma sería equivalente a corazón. So when it says it draws out or pulls out these things, Así que lo then there's que another image. de donde salen estas cosas hay your una otra heart. imagen. En tu corazón What do you have? que tienes. Chords. So it's a stringed instrument. Hay cuerdas, es un instrumento de cuerdas. So Sí. the heart Así que tenemos el corazón is like a guitar, y vamos a dibujarlo como si fuera una guitarra. and the Holy Spirit Y el Espíritu Santo is going to do what? va a hacer qué cosa. The Holy Spirit is going to play music El Espíritu Santo ahora se va a poner a tocar música on your heart, en tu corazón and the song that comes out, y la canción que sale como resultado, depending on what day it is, dependiendo del día, can be a sad melody puede ser una melodía triste or it can be a serious melody. o puede ser una melodía It can seria be a happy one. o puede ser una Prayer, música sorrow, feliz, and praise. alabanza, perdón, oración, arrepentimiento y alabanza. Striking the chords of the soul in holy memories. Dice, haciendo vibrar las cuerdas del alma con santos recuerdos, Awakening the music of the heart.
despertando la música del corazón. So can you see that it was not a guess to say soul is heart? Así que ya vieron que no adivinamos al decir que alma equivale a corazón. It says chords of the soul, Dice and then it cuerdas says del music alma of the heart. y de más adelante dice Can música everybody del see the corazón. compare and contrast there? Todos pueden ver la comparación y el contraste que hay allí. Yep. So we have chords of the soul, Tenemos entonces cuerdas del alma music equivale a of the música heart, del corazón. and chords and music line up, Cuerdas y música se alinean, and so Ujú. soul is heart. Y de la misma forma, alma y corazón. Everyone okay with that? ¿Están todos de acuerdo con eso? So Jesus is interceding to God. Sí, sí que Jesús intercede And ante what's Jesus Dios. saying? ¿Y qué dice Jesús? Speaking on your behalf Hablando hablando en su favor o por ustedes, to God. con Dios. What's Jesus saying to God? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Dios? Robert? Robert, Jésus dit à Dieu que nous pouvons être sauvés. Il, il- en fait, il nous défend devant Dieu. So he defend us to God. He's going to defend us nos va a defender, in front of God. nos va a defender delante de Dios. Marilyn, Il dit à Dieu, j'ai versé mon sang pour eux. He said to God, he shed his blood for them. Okay? no entendí lo que dijo. Anybody else want to say anything else? ¿Alguien más iba a decir algo? So we said to whom, ¿A quién le dijimos? and everybody agreed it was God. Ajá. ¿A quién dijimos antes? A Let Dios. me Ujú. paraphrase what Robert and Marilyn said. Déjenme parafrasear lo que acaban de decir tanto Robert como Marilyn. And tell me if I've paraphrased it correctly. Y díganme por favor si les estoy parafraseando de forma correcta. God Dios looks at you te ve and isn't very happy, y no está feliz. maybe angry, Tal vez upset, molesto o molesta, and says, triste. "Now I'm going to kill you." Y dice, ahora te voy a Jesus matar. says, Y Jesús dice, "Please don't do that, por favor, no lo hagas. angry God, Dios molesto o because I molesta spilt my blood for them." porque yo derramé mi Is sangre that por a fair ellos. paraphrase of what you said? ¿Está bien eso? Lo que dije. ¿Está bien el parafraseo que hice? They both said yes. Ambas dijeron que Okay. sí. So I didn't try to trick you. No les quiero engañar. Hopefully we can say this nowadays. So what they both agreed to Ambos o ambas concordaron en que, and I'm sure many people agree with what you said. seguramente muchas personas estarán de acuerdo con lo que acaban de There's an decir. agreement Hay un acuerdo, hay un acuerdo general, sí. that we have a Catholic Mm, doctrine. de que tenemos una doctrina católica. Ok. I'm going to call it mindset. La mentalidad de una doctrina So católica. what's the Catholic mindset? ¿Cuál es esta mentalidad católica que tenemos? Voilà.
C'est le fait de penser que Dieu est méchant, To think that God is angry. It's Dos cosas por sin. las que Dios We'll say está angry. furiosa o furioso. Good. So we're going to call this the angry God theology. Le vamos a llamar a esto la teología del Dios molesto o If we use molesta. that title, Si usamos ese título, the angry God theology, la teología del Dios so Sarah furioso, molesta, must have some molesto, understanding of the Catholic faith. creo que Sara tiene algo de entendimiento en relación a la, Let me a see la why fe she sees it católica. that way. I'm not criticizing their religion or their No, belief. no estoy criticando I'm ni looking su at religión this ni su creencia, objectively, sino que estoy viéndolo de forma objetiva. hopefully. Espero, ojalá. So the angry God theology. La teología entonces del Dios Trying o la to ask you diosa, now molesto, molesta. a different question. Ahora les voy a hacer una pregunta That diferente. person we call God, Esa persona que le llamamos Jesus, Dios, or the Holy no, Spirit, no Jesús ni el is that Espíritu Santo, person ¿es esa persona angry at you? molesta contigo? Haven't you seen those emojis where the head blows off and there's steam Ah. coming out? No sé si han visto estos emojis donde hay vapor saliéndole de la You've got cabeza other a ones like alguien, palm face. o ese otro emoji que aparece la mano en la cara, la palma en la So you cara. do something wrong, Hiciste algo mal and this God says, y ahora Dios dice, again, otra I'm vez, fed up with these people. ya me cansé de esta So gente, upset. estoy Jesus molesta. says, Y Jesús dice, please, por favor, my blood, mi let's sangre, calm down. vamos a relajarnos un Is poco. that the God that you believe in Ese es el Dios en el que ustedes están creyendo, as an Adventist? como And I'm pretty sure adventistas. everyone's going to say no. Y seguramente todos van a decir, no, Dieu, il est lent à la colère Sonia, et, comment on dit ça? Bring Et it amour right et close. miséricordieux. Yeah. habla más cerca del micrófono, por favor. So I said that God is really slow Creo que Dios to es muy anger lento and is really en molestarse merciful. o lenta So, y al mismo tiempo es grande en I think misericordia. everybody would agree with what Sonia said, Creo que todos estaríamos de acuerdo con lo que acaba de decir Sonia, that she doesn't believe in an angry God theology. de que ella no cree en esa teología del Dios o God diosa isn't molesto, like that. molesta, porque It's Dios very no es de different esa God forma, that she knows. sino que ella conoce un She's Dios read about diferente del cual ella ha and leído experienced. y lo ha experimentado. She knows. Ella Says sabe, she, speaking of all of us. ella le conoce, ella hablando en So función de if todos we don't nosotros. have an angry God, Entonces, si no tenemos a un then Dios molesto, what is molesta, Jesus interceding for and pleading for? entonces si no le tenemos, ¿por qué Jesús está intercediendo o rogando? And let's say the question again, Y vamos entonces a nuevamente preguntar, to whom? ¿a quién? So that's this question. It goes all the way back down here. Es esta pregunta que tenemos acá y la vamos a trazar todo hasta aquí abajo. Re-asking the question. Vamos a nuevamente hacer la pregunta, Because if it's the God, porque si esto es a then Dios, you end up getting to a place where you make God angry. entonces vas a llegar a un punto en el que vas a decir de que Dios tal vez esté molesta o Because molesto, God porque can Dios see puede as ver much as Jesus can. tanto como Jesús So puede why ver. does Jesus need to persuade God? Entonces, ¿por qué Jesús tiene que de alguna See, manera does it make persuadir a sense? Dios? ¿Esto hace sentido para If alguien? God's not angry with you. Si Dios está molesta o molesto contigo. Robert. D'après le texte, en fait, finalement, toute l'action de Jésus, c'est pour nous. Based upon the passage, all Basado en el Jesus' pasaje, action is for us.
Toda On acción doit de Jesús es conscience para de la nosotros, valeur de en nuestro Dieu met favor. en nous. We do not have, we do not realize our value for No nos damos cuenta de nuestro valor para Cristo. Dieu veut que nous puissions le comprendre afin que, au-dedans de nous-mêmes, nous puissions le louer. So God wants us to Dios know Him, quiere that we can praise Him in deep in our heart. que nosotros Nous le avons été alabemos créés à en lo l'image profundo de del Dieu. corazón. Because we have been Porque created at God's image, but hemos we sido lose sight of that. creadas o creados a la imagen de Dios y a veces perdemos vista de eso, perdemos la noción de eso. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Ah, bueno. Nous pouvons dire aussi que Dieu connaît nos faiblesses par rapport au péché. Et So we can say that God knows our weakness regarding the sin Podemos problem. ver de que Dios ve donc, nuestra debilidad por causa del par son pecado. amour, justement, Jésus, puis du moins, par son amour, intercède du côté du Père pour nous. So God, Entonces, because Dios, of God's love, Christ intercede for us. por, Tell me what Cri- interceding por el amor a nosotros, por esa razón es que Jesús intercede por nosotros. Ahora, dime, ¿qué quiere decir eso de interceder? ¿Qué significa? Selon ce que nous pensons, c'est que Jésus va toujours demander à Dieu de tenir compte de cette faiblesse que nous avons. So Jesus will always ask God Jesús to take into consideration siempre our weakness. le dirá a Dios que por favor tome en Why consideración can't God work that out nuestro caso. themselves? Porque Dios no puede hacerlo por su cuenta. C'est pas que Dieu ne le comprend pas, Dieu le comprend. It is not that God cannot understand it. He understands. No quiere decir de que Dios no me Why does comprende. Jesus need to plead Y ahora to God on your behalf? te pregunto, entonces, ¿por qué razón Jesús tiene que rogar a Dios en favor tuyo, a tu favor, por ti? Alors, moi, je dirais, c'est simplement parce que nous avons l'ennemi qui est là et qui continue constamment à nous harceler. Négatif. No estoy It's escuchando del because, inglés. the Es porque enemy is nuestro there, enemigo está allí pushing us with, presionándonos, bad thoughts. Yes, with bad thoughts. So- presionándonos por nuestros fallas, nuestros errores. Donc, il est là pour nous. Donc, nous venons à lui pour lui demander nos requêtes et de là, il le fait véhiculer vers Dieu. Voilà. So I will say that God, Diré que Jesus is our Jesús, Dios, defender, our es lawyer, nuestro and defensor, is, nuestro abogado, y él present our o request, ella to God. presenta esta So- solicitud ante Dios. Go ahead, Steph. Dire que à cause du péché, notre nature a changé. Et donc, comme notre nature a changé, on a besoin d'un représentant, d'un intercesseur qui présente la nature acceptable devant Dieu. So I will say, because of sin, our nature has changed. So we need somebody who will Necesitamos a alguien que interceda in our behalf, por nosotros that he can present para que podamos the presentarnos correct nature that God would en una accept.
naturaleza correcta que Dios sí llegase a aceptar. Sonia mentioned an interesting word a minute ago. Sonia acaba de presentar una palabra interesante hace un minuto. And if we picked up on it, No sé si podamos verla en detalle. lawyer. Ah, abogado o So abogada. I want to suggest Yo sugeriré the question was, to whom is the intercession happening or targeted? que la pregunta es, ¿a quién va esa intercesión dirigida? ¿A quién? As we saw a lamb, which is an animal, Como vimos, un cordero, un animal, can be personified or turned into a person. puede ser personificado o tornado una persona. We can do that, can't we? ¿Podemos hacer eso, no? Yeah. ¿Sí? The whom is not God. El a quién no es Jesus Dios, and the Holy Spirit are not interceding to God. ni Jesús, ni el Espíritu Santo están intercediendo ante Dios. If you go down that path, Si tú vas y por ese mismo only camino, place it will take you al único lugar al que te va a llevar is to the angry God theology, es a la teología del Dios which bravo is o the brava, Catholic theological position or viewpoint. la cual es una perspectiva o una posición teológica católica. We, if Nosotros, I can say we, Adventists, pudiéramos decir nosotros, say el the whom adventismo, diríamos el quién, is a the quién, law. es a la ley. It's the law Es that la ley, is being petitioned. es la ley a la cual se está haciendo esa petición. The intercession is being targeted to the law. La petición, la intercesión está siendo dirigida a la ley. That's the object of the petition. It's not God. Ese es el objeto de la solicitud, no Dios. So I haven't mentioned this person's name for a long time. No he mencionado el nombre de esta persona ya por hace un buen tiempo, I'm going to call him an English poet. pero le voy a llamar un poeta inglés. His name was John Bunyan. Su nombre era John Bunyan. And he wrote a book, a story, John Bunyan. Él escribió un libro o una and historia. it was called Entonces, Pilgrim's Progress. sí. Se llama El progreso del peregrino. And O what he did was Pilgrim turn Progress. everything into people. Y él tornaba cualquier cosa en personas. He turned the law Él tornaba la ley into a person. en una persona. And Ujú. pilgrim, Y el the human, peregrino, el when he humano, goes on his journey to heaven, cuando él está en su ruta hacia el cielo, en el camino hacia el cielo, they try to be saved él está intentando in a salvarse place called Mount Sinai. en un lugar que se llama Monte Because Sinaí, someone told pilgrim porque alguien le dijo al peregrino that they could be saved by keeping the law. que podía ser salvo al guardar And la what ley. happens is Y lo que aconteció fue this person comes and starts attacking pilgrim, que esa persona llegó y comenzó a atacar al peregrino and tries to kill him, y le trata de matar. and he doesn't understand what he's done wrong. Y él no entiende qué fue lo que And hizo then this mal. other person comes Y llegó a otra persona who diferente stops the killer, que detiene al the person asesino. who's killing the killer. La persona termina matando al The asesino. person who wants to kill him is the law. La persona que le intenta matar se llama ley The person who wants to save him is y la persona que le intenta salvar de Jesus. la ley es ¿quién? Jesús.
So that book's about 400 years old. Este libro tiene data de hace 400 años And más o this menos. English author knew Y este autor inglés sabía that the intercession que la intercesión is to the law, not to God. era hacia la ley, no a Dios. Now, there is another story that we can tell. Ahora, hay otra historia que We can pudiéramos use Sonia's contar. imagery of a lawyer. Vamos a utilizar la simbología de Sonia que nos brindó la de un abogado o abogada. We have three things. Tendríamos tres We have a cosas. lawyer, Tenemos un abogado, we have the law, la ley and we have the judge. y el juez o jueza. Who's the lawyer? ¿Quién sería el abogado? Jesus. Jesús. Who's the judge? ¿Quién sería el juez o la jueza? God. Vamos a decir And Dios. Jesus Y Jesús is now going to plead with the law. va ahora a rogarle a la ley. And the reason why we tend to think that Jesus is pleading to God Y la razón por la cual siempre tenemos este concepto de que Jesús le ruega a is God Dios is the one that's going to make the decision. es porque Dios es el que va a llegar But finalmente a tomar la thing that decisión. everybody is subservient to, is a slave to. Pero hay algo a la cual todos están siendo sujetos o sujetas. Who is a slave to the law? ¿Quién es esclavo o story. esclava a la ley en esta historia? ¿Quién es sujeto de la ley? Well, in this story, O en cualquier historia. Jesus is a slave to the Jesús, law, Jesús está sujeto and a la ley y it's on the board. está en la pizarra. God. Y Dios también. God is a slave to the law. Dios está Can you imagine going to sujeta a la court ley. ¿Se imaginan ir a la and the corte judge says, y la jueza I'll just dice, make it up today. em, I'll make up what's right and wrong now. no, ya comienzo ahora a inventar qué es lo que está bueno y qué es lo que está Who would malo. Hoy accept that? invento todo. ¿Quién aceptaría eso? The Nadie. judge El has juez, to la obey the jueza, law. tiene que obedecer la ley. God is a slave to the law. Por esa razón, un juez o So I jueza will está suggest sujeta a la ley. that Yo voy a this sugerir passage that we've read que este pasaje que hemos leído is that Jesus es is Jesús, interceding to the law, es que Jesús está intercediendo ante la ley and it's built upon a model y se basa en un that modelo the law en el cual la ley becomes se torna a person. una persona. That's the parable. Esa es la parábola. It's personified, Está siendo like it's personificada, got feelings tal cual como and que si emotions. And if the law tuviese says emociones, you have to do sentimientos, right, y la ley dice, tienes que you hacer lo can't do correcto, wrong, no puedes hacer we call incorrecto. wrong what? ¿Cómo le llamamos lo incorrecto? ¿Cómo se le llama a eso? What do we A call lo wrong? incorrecto. ¿Cómo se le llama? Sin. Pecado. And what's the wages of sin? ¿Y cómo es la forma en que Jesús ve el pecado? Death. ¿Cómo la ve? Ya va. Muerte, como la Is there muerte. any mercy? Ok. ¿Cómo ve la ley, el The law pecado? has Como no la mercy. muerte. La ley no tiene says if you misericordia, la ley sin- no ve misericordia. La ley te dice, si tú pecas, You die. tú te mueres. We okay with that? So it's turned into a person. La ley entonces está siendo tornada una persona. In this story, Ahora, en esta there's two historia things that are happening. hay dos cosas que están pasando. Jesus is Jesús going to intercede. va a comenzar a interceder. Now, what does that intercession look like? Ahora, ¿cómo se ve esa intercesión? How does it operate? ¿Cómo opera? And this is why we need to be really careful. Y aquí es donde tendríamos que ser muy cuidadosas.
Because many of us porque muchas de Adventists nosotros, have got muchas very Catholic thinking on this issue. o muchos adventistas tienen una mentalidad So bastante católica en Jesus is cuanto a going este to tema. say, Así que Jesús dirá, who's attacking the sinner? ¿quién ataca You. al pecador? Tú. Who's attacking you? ¿Quién te está atacando a ti, The al law. pecador? La ley, Because you did something wrong. porque hiciste algo que era malo. So the intercession Así que ahora la Christ is intercesión doing for you que la intercesión hace en tu says favor, Christ dice, Cristo becomes se torna, who? ¿quién? You. En ti. Christ becomes you. Cristo se vuelve, se transforma en And ti. so now what happens Ahora, ¿qué va a when pasar the law cuando la ley looks at the person who's on trial? mira hacia la persona que está ahí siendo juzgada en juicio? Now what does the law see? ¿Qué es ahora lo que va a ir a ver la ley? ¿Qué ve la ley ahora? When you look at Jesus, Cuando ve a Jesús, you see no crime. cuando tú ves a Cristo, ves que no hay Innocence. crimen, ves que hay So inocencia. in order for Jesus to have the right to take your place, Así que a fin de que Jesús pueda tener el derecho de tomar tu lugar, Jesus has to pay your price. Jesús tiene que pagar tu precio, His death for your death. su muerte por tu muerte. We're okay with that? ¿Estamos bien Holy con Spirit, eso? what's the Holy Spirit doing then? ¿Qué está haciendo entonces el Espíritu Santo ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? We already said the Holy Spirit Ya lo dijimos, el Espíritu goes to Santo the guitar, va a su guitarra, strums the chords, comienza a tocar las cuerdas and all of this beautiful music comes out. y toda esta hermosa melodía surge. The beautiful music is prayer. La hermosa melodía sería la oración. We're going to call it proper prayer. Vamos a llamarle oración correcta, una oración apropiada. We're going to call it sorrow, Vamos a llamar a esto remordimiento, arrepentimiento, praise, alabanza and thank you. y agradecimiento. That's the song that the heart plays. Esa es la canción que toca el corazón, Because in this system, porque en este sistema, this parable, esta parábola, what God knows, lo que Dios the sabe, Godhead, la deidad, is that Jesus es que Jesús can't really take your place properly. no puede tomar tu lugar You have to apropiadamente, stand sino que tú te tienes que before the parar judgment seat antes de que se siente el juez, of God. antes de que de Dios. You have to stand. Tú te tienes que parar. And this idea that Jesus is going to take your place Y esta idea de que Jesús va a tomar tu has, lugar has conditions and limitations. tiene ciertas condiciones y ciertas So the limitantes. work of the Holy Spirit Así que ahora la obra del Espíritu is to Santo do what? es hacer qué cosa? Is to play your heart Es que tocar tu so what corazón comes out of your mouth para que así lo que salga de tu boca is good things, sean cosas not the buenas, bad things. no las cosas So malas. your righteousness Así que ahora tu justicia is real, es not real fake. y no fingida. And we call that Y le llamamos a the eso new heart experience. la experiencia de un nuevo I will corazón. give you a new heart Yo te daré un nuevo so that when corazón we play this new heart, para que entonces cuando el nuevo corazón comience a tocar o only se good things toque, come out. solamente cosas buenas surjan de That's él. why both people need to work. Y eso es una situación en la que ambas Jesus personas and the trabajan, Holy Spirit. tanto Cristo como el Espíritu Whilst Santo. you're a work in progress, Mientras tu trabajo está allí while you're being progresando, formed,
mientras tú estás siendo like formada a o vessel formado como un on vaso a de potter's barro wheel. en una, eh, Jesus says, "Look at eh, me." como una taza de barro. Jesús The dice, mírame a law mí, is investigating you. mírame a mí cuando la ley te está investigando. And El alfarero era. and the Holy Spirit Y el Espíritu is Santo saying to you, te you dice, need to change, tienes que cambiar, new heart. nuevo corazón. So, the reason why this is significant Ahora, la razón por la cual esto es tan is that we importante need to move away es porque tenemos que ahora trascender from the angry God theology. de la teología del Dios So I bravo o said brava. Y that was dije Catholic, que eso era católica, una but it's not teología just Catholic, católica, pero no es solamente una teología because the católica, sanctuary system porque el sistema del santuario it wasn't designed this way, no fue diseñado de esa forma, but it ends up pero resultó teaching enseñando qué cosa. that God Ujú. is Que Dios angry. está brava o bravo. That's what ends up producing, Eso fue lo que terminó because it como gets resultado, corrupted. porque se corrompió. And so Jesus is going to come, Y por esa razón Jesús va a venir, going to sweep away va a quitar that eso, system that is now corrupted, ese sistema que ahora se volvió corrupto, because sistema everybody thinks God is corrompido, angry. porque todos entonces comienzan a creer So que Dios you está better pay your molesta. tithes, Así que puede ser que pagues el diezmo. you better offer your lamb, Ok, así que será mejor que pagues el diezmo, even que if it's ofrezca tu expensive, cordero, no importa si es caro, because if you don't, porque si no lo haces, God will be angry with you. entonces Dios va a estar So molesta Jesus sweeps all of contigo. this away, Así que Jesús va a quitar and todo that esto brings us y eso to trae como Hebrews resultado chapter 8. a Hebreos And capítulo Hebrews 8. chapter 8, ¿Y qué pasa en Hebreos capítulo we'll 8? discuss in our next study, Que lo vamos a discutir ya en nuestro próximo whenever that estudio, is, sea cuando sea, because Hebrews chapter 8 porque en Hebreos is capítulo connected 8 to the question está conectada con la I pregunta received last week que yo recibí la semana pasada of diet, sobre la dieta, what we can and cannot eat. que podemos comer y que no podemos In comer. order to answer that question, Y a fin de poder responder esa pregunta, you need to understand Hebrews 8. tenemos que entender In Hebreos order to 8. understand Hebrews 8, Y a fin de entender Hebreos you 8, need to understand the work of Jesus and the Holy Spirit. tendrías que también entender cuál es la obra del Espíritu Christ Santo y de intercedes and the Jesús. Holy Spirit intercedes. Tanto el Cristo intercede como el Espíritu Santo They're very intercede, different, pero son diferentes and they're not interceding to God. y no están intercediendo ante They're Dios, interceding to the law, están intercediendo ante because the la law is ley, angry porque la ley está brava and God is not. y Dios no. But both the lawyer Pero tanto el abogado o abogada and the judge como el are juez o jueza subservient to the law. son, observan la ley, son sujetas a la ley. Vamos a orar. Holy God, San- dear Jesus, Santo Dios y Jesús, Holy Spirit, we thank each of Espíritu you Santo, le agradecemos a ustedes for the glorious but mysterious work that you do for us. por la gloriosa y misteriosa obra que hacen por I don't nosotros. understand No entiendo the great sacrifice that Jesus made for me, el gran sacrificio que Jesús hizo por mí, for each of us, por cada uno de and the nosotros, work of the Holy Spirit
y la obra del Espíritu Your Santo. work is even more mysterious to me. Tu obra me resulta todavía más misteriosa. How you can change my corrupt heart ¿Cómo puedes cambiar mi corazón corrupto that can become something that makes beautiful sounds? pa- y hacer que se convierta en algo que toque melodía hermosa, una hermosa I melodía? speak for all who are bowed before you. Hablo en favor de todos quienes están aquí Those who would arrodilladas delante de intercede ti para que continúen against the intercediendo law, en contra de la towards ley, the law, a- hacia la so ley, that we might be saved. para que podamos ser salvas. Thank you that all three of you Le agradecemos a are les willing to tres sacrifice on our behalf, que estén dispuestas a sacrificarse en and nuestro that favor you live and govern y que puedan gobernar y vivir by following rules. siguiendo reglas And even though sometimes I don't like it, e incluso being si no a me slave gustan, to the law si no me gusta estar esclavizado I o want to esclavizada de la trust ley, you, quisiera confiar en ti, you three, en ustedes that tres, the plan that you created is a good plan, que el plan que han creado es un buen plan, plan filled with hope, un plan lleno de esperanza, with thanksgiving, de alabanza, even though at sometimes it's filled with sorrow too. incluso en aquellos momentos donde también está lleno de Thank you tristeza. for all that you do for us, Le agradecemos por todo lo que hace por and nosotros as you have instructed us, y así como nos han instruido, we pray in the name of Jesus oramos en el nombre de and the Holy Jesús Spirit. a través del Espíritu Santo. Amen. Amén.